Bienvenido, bienvenida. Hoy, mientras te acomodas y dejas que el mundo se vuelva tenue a tu alrededor, vamos a caminar con calma por un tema que es suave como una marea nocturna. Cómo el cerebro se vuelve tranquilo cuando respiramos despacio. Imagina que el aire es una brisa serena que entra y sale, y que cada exhalación es una pequeña ola que borra el ruido del día. Si esta compañía te ayuda a descansar, te invito con suavidad a dar like, a suscribirte y a guardar la lista de reproducción en la descripción para dejar que muchos de estos viajes tranquilos te arrullen poco a poco. ¿Qué tan somnoliento estás del 1 al 10? Imagina la habitación en penumbra. Las paredes guardan un eco cálido y silencioso. Tal vez hay una luz suave, una lámpara que emite un brillo de color ámbar, como la última luz del atardecer que se queda fija en el horizonte. No hay prisa. El tiempo adopta el ritmo de tu respiración. Inhalas y sientes que el aire roza las fosas nasales, fresco y limpio. Exhalas y todo se vuelve más pesado, más tibio, más cercano al sueño. En esa cadencia simple y antigua, el cerebro reconoce una señal conocida. Es momento de una calma amable. Cuando respiras lentamente, algo íntimo sucede dentro. El diafragma, ese músculo en forma de cúpula, desciende con el peso de la inhalación y la cavidad abdominal cede con una docilidad que se aprende y se recuerda. La nariz, con sus pasajes sinuosos y tapizados de mucosa, filtra, calienta y humedece el aire. En ese camino, pequeñas vibraciones se transmiten hacia la base del cráneo. Todo es muy sutil. El flujo de aire roza receptores. El tejido responde con una coreografía silenciosa y en lo profundo del tronco encefálico, donde el bulbo y la protuberancia tejen ritmos elementales, hay un generador de respiración que percibe y guía, como un metrónomo interno que al volverse más lento, invita a los demás instrumentos a bajar la voz. Ese generador, un núcleo de neuronas especializadas, sostiene la pauta para el resto del cuerpo. No necesitamos los nombres para sentir su música, pero, con calma, podemos pasear por ellos como por salas de un museo en penumbra. El lugar de la respiración básica, la vía hacia el cuerpo, la señal que va y regresa por rutas antiguas. Al respirar lento, más cerca de 5 o 6 respiraciones por minuto, las ondas de esta música interna encuentran resonancias en otros sistemas. Los latidos del corazón empiezan a moverse como si escucharan ese metrónomo. Se afloja el nudo sutil del pecho. La sangre circula con un compás más armonioso. El sistema nervioso parasimpático, con su tono de ternura, toma un pequeño protagonismo. Todo se inclina hacia el descanso. El cuerpo entiende estas cosas sin palabras, pero el cerebro también conversa.
Se hablan entre sí los núcleos que controlan el ritmo del corazón y la presión arterial. Se consultan. Se envían señales con una intimidad antigua. Cuando el aire entra lento, los preceptores en los pulmones y las paredes elásticas del tórax informan a centros en el tronco cerebral. La presión cambia con cada latido y los sensores en las arterias, como delicadas manos que sienten el pulso, envían impulsos suaves. A través de rutas confiables, alcanzan el centro que integra estas noticias, el que regula, el que decide si el aire entra a un ritmo sin apuro, si las exhalaciones se alargan como una sombra estirada al atardecer. Ese centro disminuye la señal que apremia y refuerza la señal que abriga. Imagina ahora tu postura. Tal vez está recostado, el peso del cuerpo apoyado en un colchón blando que cede, que ofrece, que recibe. Debajo de ti hay una quietud que se adapta a tu forma. Tu cuello se alinea, la mandíbula descansa. Los ojos, aunque estén abiertos, se ablandan. El aire que inhalas es un hilo. Lo sigues con la mente desde las aletas de la nariz, por los pasillos internos hasta la garganta. Pasa por la laringe, baja por la tráquea como por una avenida lisa. Y se divide otra vez, hasta llegar a los alveolos, esas pequeñas bolsas donde el aire y la sangre dialogan con silencio. El oxígeno cruza la membrana sutil. El dióxido de carbono se despide en sentido contrario y una calma química se extiende con cada ciclo. No hay sobresaltos. La sangre que regresa al corazón lo hace con la satisfacción de una tarea lograda sin ruido. Ese intercambio modesto afecta a los centros que ponderan el estado interior. En un rincón profundo del cerebro, las señales sobre el nivel de dióxido de carbono y el pH de los fluidos anuncian un estado. A la lentitud de la respiración le sigue un delicado ajuste de la química. Si el aire entra de modo un poco más pausado, el cuerpo no se inquieta, se adapta al paso. La señal empieza a parecerse a la del descanso. Eso recorta poco a poco el protagonismo de las alarmas internas. El resultado, sin drama, es un cerebro que no siente urgencias. Mientras la respiración desciende su ritmo, la cara interior de la tensión cambia lentamente. La zona del cerebro que ilumina la vigilancia reduce la intensidad de su lámpara. La noradrenalina, un mensajero que a veces nos pone en guardia, baja su presencia de fondo. No desaparece, solo se vuelve un murmullo. La corteza prefrontal, ese frente de decisiones y comprensión, encuentra una posibilidad de sostener la calma. La amígdala, ese pequeño centinela que reacciona, escucha la cadencia del aire como si fuera una señal de que todo está bien. La ínsula, que traduce el estado del cuerpo en conciencia, percibe el pecho subiendo y bajando con una regularidad gentil y envía a la mente una narración confiable. Aquí adentro, la marea es pareja. Si te detienes un instante en la sensación de la exhalación,
Quizá descubres un gusto tenue, una temperatura. La exhalación es un alivio constante, una llave. Alargarla apenas convierte al sistema nervioso en un oyente atento de su propio sosiego. La señal que baja el pulso y afloja el tono se hace un poco más fuerte. No hace falta contar ni forzar, solo dejar que el aire salga, como el agua que vuelve al mar después de besar la arena. Inspirar por la nariz, exhalar suavemente por la nariz o por la boca. Una relación tranquila entre el tiempo de entrada y el tiempo de salida. Algo como 1 a 1,5, sin contar, solo sintiendo. El ritmo suave continúa. Puedes imaginar, como una escena simple, un reloj sin números. Solo una aguja que se mueve lento, y cada vuelta tal vez dure lo mismo que 5 o 6 respiraciones. En cada inhalación, la aguja sube una colina pequeña. En cada exhalación la atraviesa y la baja. No hay meta, no hay apuro. Con cada vuelta, tu atención se acomoda más cerca del centro. La voz interna que empuja, si la hay, se cansa de empujar. La que invita, gana. En ese clima, el cerebro interpreta que el entorno es seguro. Y cuando hay seguridad, el tono de la vida interior se torna más blando. Fisiológicamente, el corazón y la respiración conversan con una delicadeza notable. Al inhalar, el corazón tiende a acelerarse un poco. Al exhalar, a desacelerarse. Este vaivén, si lo miráramos de cerca, se parece a una cinta que serpentea. Cuando el ritmo de la respiración se vuelve lento y amplio, esa cinta de variación se hace más marcada y de alguna manera más ordenada. Este orden no es rígido, se parece a una hamaca mecida con constancia. El cerebro lee ese mecer como un signo de que el piloto automático del descanso está encendido. Los impulsos que viajan por el nervio que recorre el cuello y el pecho. El nervio que acaricia el corazón. Informan y actúan, llevando mensajes de relajación a los órganos y recogiendo noticias de bienestar que regresan hacia arriba y se acomodan en la conciencia como una cobija. Imagina que esa cobija tiene el color que te tranquiliza. Puede ser un azul grisáceo, como el cielo al anochecer, o un verde musgo, como una vereda en el bosque después de la lluvia. La textura es suave, ni demasiado liviana ni demasiado pesada. A medida que respiras, la cobija parece adaptarse mejor, como si se moldeara a tu forma, como si el aire que entra y sale la inflara y la desinflara con ternura. En esa imagen sencilla puedes sumergirte. No hace falta esfuerzo. El ritmo suave continúa. En paralelo, hay otra música, más lenta, en la actividad eléctrica del cerebro. Las redes neuronales, que durante el día chisporrotean con conversaciones rápidas, encuentran una pauta más amplia. Con la respiración lenta, algunas oscilaciones corticales se coordinan con el vaivén del aire.
En ciertos momentos, el bulbo olfatorio, tan atento al paso del aire por la nariz, marca un pulso que resuena hasta regiones profundas. La corteza prefrontal y el hipocampo, guardianes de la memoria y el orden, aceptan esa señal como un metrónomo suave. No es un mandato, es una sugerencia. Y esa sugerencia ayuda a que los contenidos del día encuentren una repisa, una caja, una etiqueta. De ese modo, el descanso se prepara. Mientras tanto, los músculos del cuello se ablandan. Los hombros bajan 1 milímetro. La espalda parece ensancharse por dentro. La masticación descansa. La lengua ocupa su sitio natural. Si el aire entra por la nariz, el paso es silencioso. Si se decide por la boca, solo un murmullo muy tenue lo denuncia. Tal vez escuchas algún ruido a lo lejos, un zumbido constante y bajo, un motor que no molesta, o el rumor de una ciudad en la distancia, apagado como si estuviera detrás de una cortina gruesa. Esos ruidos no interrumpen, son como parte de un fondo que sostiene la quietud. Lo que importa ahora es la cadencia de tu cuerpo. Inhala sin esfuerzo. Exhalas con gusto. Detrás de esta experiencia, el cerebro regula la presión arterial con una elegancia que a veces pasa desapercibida. En el arco de la aorta y en las carótidas, pequeños sensores sienten el estiramiento con cada oleada de sangre. Cuando respiras lento, esas oleadas se vuelven más regulares, más generosas. Las señales de estiramiento viajan a centros que deciden si hay que apretar o aflojar los pasos. Y al encontrar un patrón suave, esos centros aflojan un poco. El sistema que enciende las alarmas se toma un respiro. El que reduce el gasto innecesario se ocupa del ambiente interno. En esa economía de señales, la calma se vuelve eficiente, natural. El resultado, a nivel subjetivo, es una sensación de estar sostenido, de estar a salvo, de poder descansar. Piensa por un instante en la nariz, ese portal discreto. En los senos paranasales, algunos compuestos se liberan en pequeñas cantidades cuando respiras por ahí. El aire que avanza por estas cavidades recibe un toque de aquello que dilata suavemente los vasos pulmonares, facilitando el intercambio. Es un detalle, sí, pero los detalles suman. El cerebro reconoce el patrón que indica que todo sigue su curso sin sobresaltos. Respirar por la nariz se siente un poco como beber el aire en sorbos medidos. El gesto es simple, la sensación redondeada. El ritmo suave continúa. También los músculos del tórax se organizan en la lentitud. Los intercostales asumen un trabajo calmo. Las costillas dibujan un arco mínimo con cada ciclo. La piel del pecho y del abdomen percibe una presión apenas distinta y la envía al cerebro como una postal de normalidad. Piénsalo como una orquesta que afina antes de tocar una pieza lenta. Cada instrumento, al unísono, baja su volumen. No hay notas agudas. El director levanta la mano y luego la baja con un gesto que invita al silencio.
En esa quietud, tu respiración se vuelve canto mudo. El cerebro escucha. A veces, cuando el cuerpo se acostumbra a respirar más lento, aparece una sensación de calor tibio en el rostro o las manos. No es una fiebre, es un flujo vascular más amable. Los capilares se relajan y dejan correr un poco más de sangre. Ese calor se siente como una lámpara agradable al costado de un sillón antiguo, entre el pecho y el abdomen. El peso cambia de lugar milímetro a milímetro. Las vértebras se alinean sin que hagas nada. La gravedad hace su trabajo con cariño. Y en ese descanso físico, la mente acepta dejar ir los hilos que durante el día mantiene tensos. El cerebro, que es un tejedor incansable, suelta la trama por un rato. Queda solo la puntada de la respiración, una y otra vez, en un patrón que no exige esfuerzo, que simplemente sucede. Algunas personas descubren, sin buscarlo, que un suspiro natural, largo y lento, aparece de cuando en cuando. Es el cuerpo tomando su espacio, reacomodando el aire, soltando una presión delicada en el sistema. No hace falta provocarlo. Si llega, llega. Si no, no. El ritmo suave continúa. Imagina ahora que te encuentras junto a un lago. La superficie es lisa, apenas interrumpida por círculos concéntricos que se forman cuando una hoja toca el agua y se olvida. El aire es fresco. Huele a madera húmeda y a un poco de tierra. Las montañas lejanamente dibujan una línea que no pretende imponerse. A tu espalda, un sendero de hojas secas guarda el crujido para cuando te levantes. Pero ahora no hay necesidad. Respiras y la quietud del lago parece respirar contigo. El cerebro, cuando tiene frente a sí esa imagen, no sabe si surgió de fuera o de dentro. Pero en el fondo da igual, porque la señal es la misma. Seguridad, suavidad, reposo. Al nivel de las sustancias que pasan mensajes entre neuronas, la serenidad de la respiración lenta crea un paisaje con menos picos abruptos. La presencia de mensajeros que empujan a la alerta disminuye en su murmullo de base, y con ello se reducen los sobresaltos, las entradas repentinas de ruido en la mente. Se abren paso mensajeros que favorecen la plasticidad tranquila, la reposición, la restauración. El sueño que se prepara recibe estos cambios como una alfombra desplegada. La mente, al percibir que el cuerpo no necesita tensarse, se atreve a liberar atención de las fronteras externas, de las vigilancias. La suelta en las manos del ritmo que entra y sale. Que entra y sale. Si ahora vuelves a notar el movientre, verás que el cuerpo del sobresalte de la mente. Si ahora vuelves a notar el movimiento en el vientre, verás que no hace esfuerzos por protagonizar. Sube cuando el aire entra, desciende cuando sale. Lo hace apenas, lo justo,
está cómodo. Tu piel, incluso si apenas la sientes, percibe la temperatura de la habitación. Quizá es una tibieza constante, quizá un frescor leve que te acaricia la frente. En cualquier caso, tu cuerpo se acomoda a ella como un gato que encuentra su lugar. La respiración es la manta que lo cubre. Todo lo demás es telón de fondo. En este telar silencioso, el cerebro decide economizar. Le da menos energía a circuitos de vigilancia y más a circuitos de cierre, a los que facilitan el pasaje hacia la etapa entre vigilia y sueño. No hay un interruptor brusco, es más bien un dimmer que baja y baja la luz. La corteza sensorial recibe mensajes todavía, pero con cada exhalación, la puerta se entorna un poco más. El mundo externo pierde definición, como una pintura que se mira desde más lejos. En ese desenfoque cómodo, la respiración lenta es el único trazo nítido, un trazo que de a poco también se disuelve en el conjunto. A veces, un pensamiento aparece, un ítem de la lista, una imagen breve del día se asoma y así como llega, puede irse montado en la exhalación, como una hoja que se deja llevar por la corriente. No hay que luchar. El pensamiento se disuelve en la marea suave. El ritmo suave continúa. Puedes hacer, si quieres, un pequeño gesto de intención. Permitir que la exhalación dure un poco más que la inhalación, sin forzar, solo dejando que se estire como una goma suave que no resiste. Ese gesto despacha una señal hacia el nervio que regula el latido, y ese nervio la entrega al corazón como un susurro. El corazón, agradecido, baja un poco la voz. El cerebro toma nota. Los vasos sanguíneos alrededor de los órganos internos se relajan. La digestión tal vez avanza en silencio. Las manos se ablandan. Los dedos se vuelven más pesados o más livianos, como prefieran. No hay reglas. Solo esta cadencia discreta. También la mandíbula se da cuenta y suelta. Los pómulos descienden 1 milímetro. Los labios se despojan de cualquier gesto. La frente se alisa sin ser llamada. Al fondo de la sala, en la penumbra de tu conciencia, hay una silla de madera. Puedes imaginarte sentado ahí, cómodo, sin necesidad de moverte. La silla te sostiene sin exigir nada a cambio. Eres el espectador de tu propia calma. La respiración hace el resto. Mientras tanto, el cerebro coordina con el corazón una danza exacta. Las neuronas que comandan la estructura del pulso reciben noticias del estado del cuerpo y, si todo parece bien, se dejan contagiar por la pausa. Los latidos espacian, se hacen más plenos. En la sangre,
Las moléculas que llevan el oxígeno lo sueltan con eficiencia en las zonas que lo requieren, que ahora son pocas, porque el movimiento externo se ha reducido al mínimo. Las prioridades cambian. El cerebro, con su apetito de energía siempre alto, decide invertir esas calorías en estabilizar, en ordenar, en almacenar, o en vaciar lo que ya no hace falta. A esa economía silenciosa la sostenemos con un gesto tan simple como una inhalación lenta. Hay algo muy humano en poder calmar la mente con algo tan básico. No es un truco, es una conversación con el cuerpo. El cuerpo entiende el lenguaje de los intervalos y los tiempos. Si las manos sostienen una taza caliente, el mensaje es uno. Si los pies pisan arena tibia, el mensaje es otro. Si el aire entra y sale a ritmo de mecedora, el mensaje es claro. Podemos bajar la guardia. El cerebro se lo cree y actúa en consecuencia. Si imaginas ahora una playa en la que no hay nadie, las olas son pequeñas y regulares. El sonido es constante, como un gong lejano que ocurre cada tanto. El viento trae olor a sal y a roca. La arena cede al apoyo del talón y de los dedos con una paciencia infinita. Respiras y la playa respira contigo. La orilla se acerca y se aleja sin pedirte respuesta. La noche cae con una suavidad líquida. El cielo comienza a llenarse de puntos que no reclaman atención. Están ahí, decorando el borde del sueño. En esa escena, el cerebro encuentra un espejo de tu respiración, y eso también lo calma. El sistema del estrés, tan útil cuando hace falta, baja el volumen. Los mensajeros que tensan se retiran al fondo. Queda una red de cuidado, la que repara y recicla. En los músculos, pequeñas bombas ajustan el equilibrio. En la piel, las sensaciones se desdibujan y dejan solo una caricia tibia. En los oídos, el ruido de fondo se vuelve música lejana. En la boca, el sabor de la noche es neutro, como el agua que no distrae. Todo confluye en un centro, la respiración. El ritmo suave continúa mientras dejas que este vaivén te envuelva. Puedes notar cómo la tensión misma se vuelve pesada, como si le costara permanecer en un punto. Es normal. Puedes permitir que se mueva, que se acueste, que se extienda como un gato al sol. La respiración seguirá estando ahí, cada vez más sutil, casi imperceptible. El cerebro, al notar que no necesita dirigir, que puede solo observar, elige el camino del sueño. Los párpados se vuelven más inclinados. La luz, si queda alguna, más apagada. La temperatura perfecta. La postura evidente y suficiente. No hay correcciones que hacer. Solo habitar este lugar que se volvió mullido, silencioso y lento.
Si en algún momento el aire tropieza, si aparece un pequeño impulso de inhalar más, puedes recibirlo como una ola que llega y se va. No es un error, es parte de la variación natural. El cuerpo conoce su lugar y vuelve a la senda. Incluso esos pequeños cambios son parte de la señal de seguridad. Hay margen para fluctuar, y en ese margen el cerebro redobla su interpretación, la de que nada se está desbordando, la de que todo transcurre bajo una bóveda de protección. A medida que la noche avanza, las moléculas que facilitan el sueño encuentran menos resistencia. Los mecanismos que dan soporte al ritmo circadiano ya han hecho su trabajo de preparar el terreno. En la penumbra, la luz no llega a perturbar. Los relojes internos toman su turno. La respiración lenta les ayuda, les brinda un contexto, una línea base que alisa cualquier borde áspero. Y así, la mente se acerca al escalón donde termina el pensar y empieza el dormir. El escalón es blando. No hay salto. Hay deslizamiento. Si te ayuda, puedes imaginar una palabra que repites en silencio en cada exhalación. Tal vez sea una palabra corta que no signifique demasiado, apenas una vibración. La palabra acompaña la salida del aire y se disuelve con él. La repetición es un hilo suave que con cada vuelta teje una tela más amplia, y en esa tela te recuestas. El ritmo suave continúa. Ahora, lentamente, vamos a abrir una escena distinta. Un cuarto simple, paredes claras, cortinas cerradas. Un reloj pequeño con una luz débil que no molesta. Sobre una mesa, un libro que no hace falta abrir. La cama recibe el peso de un cuerpo que ya no carga ninguna inquietud. Las sábanas rozan la piel, como si fueran agua tibia en la que te sumerges. El colchón abraza sin hundir. El aire de la habitación tiene ese olor limpio que recuerda a la ropa recién lavada. A lo lejos, un sonido continuo, quizá un ventilador, quizá la ciudad que respira. Nada interrumpe, nada exige. Respiras lenta y plácidamente. El cerebro, atento y satisfecho, baja otra vez un poco el volumen. En este momento, si llegas a percibir una transición de una exhalación a una inhalación que es tan suave que casi no se nota, es una buena señal. El sistema se ha entregado al vaivén. Los microajustes son invisibles, pero están presentes. Un músculo liberado aquí, un vaso que se abre allá. El cuerpo se organiza con una sabiduría que no necesita instrucciones. Tú solo acompañas. Si alguna parte del cuerpo pesa más, como un brazo, una pierna, la cabeza, puedes imaginar que se hunde 1 centímetro más en el colchón, y que ese centímetro es precisamente el que faltaba para que todo encaje. Y si hay un lugar que siente liviandad, lo dejas flotar. La respiración lo abarca todo. Va y viene. Pasa por cada rincón. Se lleva
cada pequeña arista y trae un pulido nuevo, suave, sin brillo, perfecto para descansar. En este transcurrir, tanto el corazón como la respiración alcanzan una coordinación que hace que el sonido de uno acompañe el silencio del otro. El cerebro escucha con un oído experto y celebra la sincronía. En un mapa silencioso de conexiones internas, las señales de calma viajan por tus nervios como mensajes que se deslizan por senderos lisos. No hay obstáculos, no hay urgencias, solo continuidad. A veces, al respirar lento, un recuerdo agradable asoma. Un día de lluvia visto desde una ventana, el olor de una biblioteca, el crujido de una fogata. Esas imágenes no son tareas, son compañía. Se acomodan en el entorno de esta respiración, le dan textura. El cerebro las reconoce como seguras, las deja quedarse en la periferia como cuadros colgados en una pared. No hay que mirarlos, están ahí, apoyando la atmósfera. Y el ritmo suave continúa. La relación íntima entre la respiración lenta y la quietud cerebral también se expresa en la manera en que prestamos atención a los sentidos. A medida que el aire entra y sale con mansedumbre, los estímulos externos se vuelven suaves. Los colores se apagan. Los sonidos bajan su pico. Los olores se vuelven notas de fondo. Las sensaciones táctiles se hacen terciopelo. En ese contexto, el cerebro no ve razones para encender luces internas. Todo invita a bajar el telón. Detrás de escena, otras funciones tienen su espacio. El líquido que baña el cerebro aprovecha el reposo para limpiar, para llevarse lo que ya no se utiliza. Ese proceso sucede en segundo plano y está más a gusto cuando la mente no gira en pensamientos veloces. La respiración lenta es, entonces, algo así como una música de pasillo. Acompaña y no distrae. Facilita sin buscarlo. Ordena sin imponer. Si te apetece, puedes imaginar que tu respiración es un péndulo. En el extremo izquierdo está la inhalación. En el extremo derecho, la exhalación. El péndulo no se apura. Va de un lado al otro en un tiempo perfecto para esta noche. Cada vez que toca un extremo, se queda un instante, lo justo, y luego regresa. No hay esfuerzo, solo la física de la calma. Y bajo ese péndulo, el cerebro descansa como un reloj antiguo que fue dado cuerda con cuidado, que sabe cómo marcar las horas de la tranquilidad. Ahora, con la serenidad ya instalada, te propongo algo muy breve. Apenas un gesto de compañía al canal, y seguimos con nuestro viaje reposado. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? Volvemos a tu respiración, que es el hilo conductor. Observa que cada exhalación puede ser un poco más larga y un poco más silenciosa. Es un adiós dulce, que no apura al siguiente ola. Entre ambos, un breve espacio, donde nada ocurre. Un pequeño descanso hermoso al que no solemos mirar. Es el interludio de la calma. El cerebro adora ese interludio, porque le dice que todo está bien. En ese espacio, la mente deja ir. Los músculos ceden, los ojos pesan.
La noche tiene una paciencia infinita. Piensa en la columna, en cada vértebra apoyándose con exactitud. En ese encastre milimétrico hay una serenidad mecánica que apoya la serenidad mental. Los ligamentos, siempre atentos, se relajan lo suficiente. El peso se distribuye. Una corriente de bienestar recorre la espalda, o el cuello, o las piernas. No hace falta localizarla. Está ahí, como el murmullo de una fuente en un patio interior. El cerebro que se aquieta con la respiración lenta también se vuelve más tolerante a los pequeños ruidos, a las señales ocasionales que entran por los sentidos. No necesita asignarles significado. Sabe que son parte del paisaje, como los crujidos de una casa que se enfría por la noche, o lejano toque de una bocina amortiguada por la distancia. La respiración es tu ancla. Si algo te llama, vuelves al ancla. La inspiración, la exhalación, la pausa. Y otra vez. Imagina una biblioteca silenciosa, estantes altos, madera oscura, olor a papel. No hace falta leer, solo estar. El aire en la biblioteca tiene una densidad de calma, como si cada libro hubiera acumulado historias y, al cerrarse, hubiera dejado salir un humo tibio de serenidad. Respiras ese aire. El cerebro conserva la calma. Tus manos descansan sobre tu regazo o bajo la almohada. Todo está en su lugar. En ese ambiente, el sistema de orientación del cerebro, el que busca novedades, decide que puede quedarse quieto un rato. La curiosidad de vigilia se apaga y en su lugar aparece la curiosidad por el descanso, por ese estado curioso en el que todo se desbloquea sin moverse. Tu atención se hunde en la cama como una piedra en un lago profundo. El agua del lago se cierra sobre la piedra sin hacer ruido. El lugar vuelve a ser espejo. No queda rastro. Solo el conocimiento de que algo encontró su sitio. Un detalle de la respiración lenta que a veces ayuda. Cuando prestas atención a la parte baja de las costillas, puedes notar un ensanchamiento sutil al inhalar. Ese ensanchamiento es amable. No fuerza, solo abre. Y al exhalar, las costillas regresan con suavidad, como una puerta con bisagras aceitada. Ese juego abre-cierra, en la lentitud, es música interior. El cerebro la escucha y se ablanda. Es como si alguien hubiera cambiado la banda sonora del día por un vinilo viejo con una canción lenta y sin letras. A menudo, acompañar la respiración con el pensamiento de entra suavidad, sale tensión. Resulta agradable. No es una orden, es una etiqueta que acompaña. Al inhalar, la palabra suavidad llega como el fresco de una sombra. Al exhalar, la palabra tensión se va como el calor que se disipa tras una nube. No necesitas creer nada. Es una idea que flota junto al aire y que, a veces, se queda. En ese quedarse, el cuerpo asiente. El cerebro, satisfecho, apoya sus redes sobre almohadones de señales tranquilas. La conectividad entre áreas se reorganiza, concediendo más peso a las redes que facilitan la introspección
y menos a las que insisten en escanear el entorno. Es una división de tareas distinta, propia del descanso. Y cada bocanada lenta sostiene esa división como columnas macizas sostienen un techo de madera. No se ven, pero su función es esencial. Si notas alguna zona del cuerpo que todavía guarda una vibración de día, puedes exhalar pensándola, envolviéndola con el aire que sale, como si el humo de una vela encendiera una espiral alrededor de esa zona y al elevarse se la llevara. La imagen es ligera, no se necesita precisión, basta la intención tenue de cuidar. El cerebro comprende la metáfora y la responde con una microseñal de alivio. Con esta cadencia, la somnolencia crece, no como una ola alta que te tumba, sino como la marea que sube sin prisa y cubre la arena granito a granito. Tus ojos, si quedan abiertos, se cierran de la forma más natural. Si ya están cerrados, se sienten más cómodos aún. La boca puede separarse apenas. La lengua descansa. El mentón se suelta. La nariz guía el aire como un violinista guía el arco. El pecho es el instrumento y el abdomen su caja de resonancia. La melodía es lenta y nunca desafina. La memoria del día, si queda en alguna esquina, se amortigua. Todas las conversaciones se vuelven susurros. Todas las luces se vuelven pequeñas llamas que pronto serán brasas. El cuerpo entero participa de un concierto de baja velocidad que el cerebro dirige sin voz. Y así, te aproximas al borde donde la narrativa de estas palabras se vuelve demasiado tenue para sostener la vigilia. Es el momento justo. Y si caes, te espera un colchón de silencio muy amable. Quizá ahora te dé por volver a contar el aire con tu percepción, no con números, sino con sensaciones. La frescura al entrar, el leve cambio de temperatura, el mínimo peso en el vientre que sube y baja, la textura del aire que sale. En cada ciclo queda menos por notar, menos por pensar. El pensamiento se vuelve pared lisa y la respiración es la sombra que la recorre. El ritmo suave continúa. Antes de cerrar este viaje, como una luz de noche con interruptor suave, te recuerdo que puedes volver a esta cadencia cuando lo necesites. No requiere preparación. Es un refugio portátil. Basta con sentarte o recostarte, apoyar los pies, apoyar la cabeza y dejar que el aire te meza con el mismo cuidado con que un padre o una madre mecen una cuna. El cerebro reconocerá el gesto y vendrá. Ahora, permite que estos últimos instantes sean un descenso aún más delicado. Siente el peso de las sábanas, el contorno del cuello en la almohada, la quietud en la espalda, la tibieza en las manos. Escucha el sonido más bajo de la habitación, quizá un zumbido, quizá amaba. Nota la exhalación que se alarga apenas. Repite por dentro una palabra simple.
Entrégate al borde muy suave de la noche. Eres bienvenido, bienvenida a quedarte dormido aquí mismo, con estas palabras apagándose hasta ser apenas un fondo. Yo me quedo, en voz baja, acompañando tu respiración como quien acompaña un velero que cruza un lago inmóvil. El timón lo lleva el aire. La vela es tu pecho. El agua es esta calma amplia. No hay destino más que el descanso. Y si llegaste hasta aquí todavía consciente, te abrazo con gratitud por tu compañía. Descansa. Sueña tranquilo. Y si este abrazo te ayuda, recuerda dar like y suscribirte para que podamos seguir encontrándonos en esta calma, noche tras noche, con la misma constancia, con la misma suavidad. El ritmo suave continúa.